Un escuadrón agresor ruge a través del cielo báltico a velocidad Mach 1,7, cerrándose implacablemente sobre el Saab 35 Draken sueco, que vuela en solitario sobre las aguas heladas. Según toda lógica convencional, el flamante caza sueco debería estar atrapado, superado en armamento, y a tan solo segundos de convertirse en otra víctima más de la Guerra Fría. Pero esta no es una aeronave ordinaria. De repente, el morro del Draken se eleva violentamente hacia arriba, casi perpendicular a su trayectoria de vuelo, desafiando toda comprensión aerodinámica conocida. El caza parece quedar suspendido en el aire, mientras su impulso hacia adelante se evapora por completo, burlándose de las leyes de la física. Era una maniobra que se suponía absolutamente imposible de ejecutar sin destruir la aeronave. Cualquier jet perseguidor se convertiría instantáneamente en un blanco perfecto, mientras el Draken pivotaba salvajemente sobre su cola. Los suecos la llamaban Kvik Parad, parada corta, en el lenguaje de la esgrima. Más tarde se conocería en todo el mundo como la mítica maniobra Cobra. Y por ahora, en el año 1963, esta técnica letal no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Para lograr ejecutarla, se requería uno de los diseños más arriesgados jamás implementados en una aeronave de combate. El Saab 35 Draken mataría o sería asesinado por el fenómeno del superpérdida de sustentación. Los soviéticos están llegando. Mientras el humo de la Segunda Guerra Mundial se desvanecía a través del continente europeo, una nueva amenaza emergía desde el este. El mundo había sido dividido en dos mitades irreconciliables, girando en espiral hacia la era de la aniquilación nuclear. Suecia, una nación que había mantenido la neutralidad durante más de un siglo, oficialmente permanecía como no alineada. Sin embargo, la geografía forzaría al país a prestar atención extrema a sus vecinos soviéticos. Custodiando la entrada al mar Báltico, Suecia representaba un premio que ninguna superpotencia podía ignorar. Los soviéticos la veían como un trampolín hacia Europa occidental. La OTAN la consideraba un amortiguador esencial contra la expansión comunista. Los suecos comprendían la realidad brutal de su situación. La paranoia recorría cada rincón del país. Hoy, solamente un 2% del presupuesto sueco se asigna a defensa. En el punto álgido de la Guerra Fría, esa cifra alcanzaba un 20% del presupuesto total. Ciudades enteras fueron rediseñadas para resistir ataques aéreos, con mandato legal requiriendo que cada edificio incluyera refugios antibombas. Los búnkeres subterráneos se multiplicaron a través del país, ocultos debajo de centros comerciales, escuelas y hogares. Instalaciones militares secretas montaban guardia a lo largo de la costa. Uto, la isla más meridional, era una fortaleza disfrazada como aldea pesquera. Bajo su terreno rocoso, 38 instalaciones de armamento albergaban armas capaces de atacar buques enemigos a distancias superiores a 26 kilómetros. Pero los estrategas suecos sabían que si la guerra estallaba, los búnkeres y cañones costeros no serían suficientes. Los cazas MiG soviéticos salían de las líneas de ensamblaje por miles, inundando el espacio aéreo sobre el Báltico. Si Suecia pretendía mantener su independencia, tenía que igualar la superioridad aérea soviética. La carrera para construir el Saab 35 Draken acababa de comenzar. La Fuerza Aérea Sueca puso sus miras en un nuevo interceptor desde 1949. Las demandas eran extraordinariamente altas. Requerían un jet lo suficientemente rápido para superar bombarderos enemigos, lo suficientemente maniobrable para enfrentarlos en combate y lo suficientemente robusto para operar desde carreteras públicas, reforzadas con la misma facilidad que desde pistas militares. Al principio, el objetivo era alcanzar Mach 1,4 a 1,5. Sin embargo, a medida que la carrera armamentística se intensificaba, los funcionarios suecos empujaron los límites aún más lejos. Para finales de los 50, el requisito había saltado hasta un impensable Mach 2 completo. Suecia desarrollaría uno de los jets más veloces de Europa. Además de velocidad, el nuevo caza tenía que estar listo para despegue inmediato. Lluvia, nieve u oscuridad no podían ser obstáculos. Necesitaba ser rearmado y reabastecido en menos de 10 minutos, no por equipos especializados, sino por conscriptos con entrenamiento mínimo. Tenía que ser dogfighter, interceptor supersónico y potencia defensiva simultáneamente. Los ingenieros de Saab
examinaron cada concepto disponible, y un diseño los atraía irresistiblemente: el ala delta, una configuración triangular con potencial aerodinámico inmenso. Permitía aceleración rápida y sustentación superior a velocidades supersónicas, pero nadie sabía si funcionaría en combate real. Los ingenieros se dieron cuenta de que un ala delta estándar no sería suficiente. Experimentaron con un concepto más radical: el ala doble delta. Este diseño tenía dos secciones diferentes: un ala interior con ángulo superficial para despegues y operaciones a baja velocidad, y una sección exterior con flecha pronunciada para reducir resistencia a velocidades supersónicas. Teóricamente, permitiría operar desde autopistas mientras alcanzaba Mach 2, sobresaliendo en dogfight y en intercepción de alta velocidad. Pero había un problema fundamental. Nadie había construido jamás un avión operacional así. El doble delta existía únicamente en papel. No había pruebas de túnel de viento extensivas, datos reales o precedentes. Un equipo de más de 500 trabajadores, liderados por el ingeniero jefe Eric Bratt, se dispuso a empujar los límites absolutos de la aviación hacia territorios desconocidos y potencialmente mortales. Antes de que el Saab 35 Draken pudiera dominar los cielos europeos, los ingenieros tenían que demostrar que su radical diseño de ala doble delta realmente funcionaría sin matar a sus pilotos en el proceso. Para realizar las pruebas necesarias, crearon un prototipo experimental a escala reducida, etiquetado como Saab 210, que posteriormente recibiría el apodo cariñoso de Lille Draken, que significa pequeño dragón en idioma sueco. Con un 70% del tamaño de la aeronave final planeada, Lille Draken no se parecía a nada que los expertos en aviación hubieran visto anteriormente en sus carreras profesionales. Sus alas doble delta, sin cola, se extendían casi 5 metros de envergadura, con sus bordes delanteros afilados cortando el aire casi paralelos a la longitud del fuselaje compacto. Las tomas de aire en la raíz del ala, posicionadas peligrosamente cerca del morro del avión, succionaban aire para su motor Armstrong Siddeley Leader, que empujaba el pequeño jet experimental hasta velocidades de 640 km por hora. Para el año 1952, el prototipo estaba completamente preparado, y el hombre encargado de demostrar su capacidad de vuelo era Bengt Olow, uno de los pilotos de prueba más experimentados y hábiles de toda Suecia. El 21 de enero de ese año decisivo, Olow rodó hasta la pista de despegue mientras los ingenieros observaban con nerviosismo extremo. Los motores cobraron vida enviando rugidos potentes a través del asfalto, mientras él se preparaba mentalmente para el momento del despegue. Con un tirón firme de la palanca de control, el pequeño dragón se lanzó hacia adelante, su estructura compacta apenas rozando la superficie, antes de saltar hacia los cielos sobre Estocolmo en un ascenso dramático. Por primera vez en la historia aeronáutica, el diseño de ala doble delta de Saab estaba en vuelo real y funcional. Olow empujó la aeronave a través de varias velocidades y altitudes diferentes, probando meticulosamente su estabilidad, manejo a baja velocidad y capacidad de respuesta a los controles. A pesar del escepticismo inicial de muchos expertos externos, el pequeño Draken se manejaba sorprendentemente bien, cortando el aire con una precisión que pocos habían esperado de un diseño tan poco convencional y arriesgado. A medida que los ingenieros de Saab recopilaban datos valiosos de cada vuelo, continuaron refinando el diseño original, modificando el Lille Draken hacia la versión mejorada Saab 210B, moviendo las tomas de aire hacia atrás cerca de la cabina y otorgando al piloto un campo de visión mucho más preciso y menos obstruido. El pequeño dragón voló durante años completos, acumulando más de 880 salidas operacionales para el año 1955. Cada vuelo acercaba más a los ingenieros de Saab hacia su objetivo final, de construir un jet de combate a escala completa y completamente operacional, capaz de enfrentar a los cazas soviéticos a altas velocidades supersónicas. El 25 de octubre de 1955, el primer prototipo a tamaño completo del Saab 35 Draken se encontraba imponente en la pista de despegue, esperando su momento histórico. En un destello de potencia pura, el Draken ascendió hacia los cielos, cortando el aire sin ningún tipo de esfuerzo aparente o dificultad mecánica. Poco después del vuelo inaugural exitoso, un segundo prototipo equipado ahora con un posquemador fue enviado hacia arriba para empujar los límites del diseño 35, incluso más allá de las expectativas iniciales.
Mientras ascendía acelerando a través del cielo nórdico helado, un estampido sónico destrozó el silencio reinante sobre la campiña sueca. El Draken acababa de romper la barrera del sonido, sin siquiera intentarlo deliberadamente, superando Mach 1 en su configuración de vuelo estándar. Los ingenieros de Saab permanecieron asombrados ante la demostración de potencia bruta. Su diseño radical no solamente había funcionado según lo planeado, sino que había creado uno de los interceptores más rápidos y poderosos de todo el continente europeo. Suecia había logrado lo que parecía imposible para una nación neutral y relativamente pequeña. El Saab 35 Draken entró oficialmente en servicio activo durante el año 1960, marcando el inicio de una nueva era para la defensa aérea escandinava. Además de una silueta única, absolutamente inconfundible, y velocidad increíble que superaba a casi cualquier adversario, la cabina presumía de aviónica avanzada que empujaba los límites de la tecnología disponible en esa época. Su sistema de radar a bordo podía rastrear objetivos aéreos y mapear el terreno simultáneamente, proporcionando a los pilotos una vista en tiempo real de sus alrededores circundantes, algo que muy pocos jets en ese momento histórico podían igualar siquiera remotamente. Impulsando esta bestia metálica estaba el motor turborreactor Svenska Flet Motor, RM-6BC, una versión sueca con posquemador del famoso Rolls-Royce Avon británico, capaz de propulsar la aeronave hasta velocidades de Mach 2 completo. En ese momento de la historia, solamente un puñado selecto de cazas había alcanzado jamás tales velocidades extremas. En combate aéreo, el Draken estaba fuertemente armado para misiones de superioridad aérea absoluta. Podía transportar hasta 4 misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder, suspendidos debajo de sus alas distintivas. Adicionalmente, podía equiparse con bombas convencionales, cohetes no guiados o cañones automáticos gemelos de 30 milímetros de calibre devastador. Pero el Dragón no era solamente un caza puro de superioridad aérea. Dependiendo de la misión asignada, sus armas podían intercambiarse por tanques de combustible adicionales o pods de cámara para misiones de reconocimiento fotográfico sobre territorio enemigo. Pero entonces, las grietas comenzaron a mostrarse en la fachada perfecta del Saab 35 y la pesadilla técnica emergió sin advertencia previa. Para principios de la década de 1960, el Saab 35 había superado ampliamente todas las expectativas militares establecidas por los estrategas suecos. Pero entonces, las grietas mortales comenzaron a aparecer en lo que parecía ser el diseño perfecto e invencible. Lo mismo que hacía al Draken tan revolucionario y único, su configuración de ala doble delta también representaba su punto débil más peligroso y potencialmente letal. Aterrizar los primeros modelos de la aeronave se convirtió en una auténtica pesadilla recurrente para los pilotos asignados al programa. Aunque excelente para velocidad supersónica y agilidad en combate, la configuración del ala creaba inestabilidad extrema durante el descenso final, forzando a los pilotos a luchar desesperadamente para estabilizar la aeronave mientras tocaban tierra manualmente, sin ninguna ayuda automatizada. Entonces llegó la amenaza más grande que casi destruye todo el programa: el fenómeno aerodinámico del superpérdida de sustentación, temido absolutamente por todos los pilotos de combate experimentados. El Dragón tenía un hábito mortal de entrar en pérdida repentina en pleno vuelo, sin ninguna advertencia previa que permitiera reaccionar a tiempo. Y una vez que esto ocurría en el aire, no existía ninguna manera fácil o garantizada de recuperar el control de la aeronave condenada. El avión perdía velocidad súbitamente, cayendo en un descenso fatal, mientras el aire fallaba en fluir apropiadamente sobre sus superficies de sustentación. Para cualquier piloto atrapado en esta situación, esto representaba la peor pesadilla imaginable, convertida en realidad brutal. El Dragón podía caer del cielo como una piedra metálica, dejando solamente unos pocos segundos desesperados para reaccionar antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Eyectarse de la cabina era frecuentemente la única opción disponible para sobrevivir al desastre inminente. El superpérdida amenazaba con dejar en tierra permanentemente al preciado caza sueco, que había costado tanto esfuerzo desarrollar. Pero la Fuerza Aérea Sueca no estaba dispuesta a permitir que el Draken fuera cancelado cuando apenas estaba comenzando su carrera operacional. En lugar de descartar años completos de desarrollo costoso y regresar a la mesa de diseño desde cero, los ingenieros de Saab tomaron una decisión audaz
que cambiaría la historia de la aviación de combate. Si no podían eliminar completamente el superpérdida del comportamiento de vuelo, entonces aprenderían a dominarlo y convertirlo en ventaja táctica. A medida que los años pasaban implacablemente, los pilotos continuaron empujando al J-35 Draken hasta sus límites aerodinámicos absolutos en cada misión de entrenamiento. Sin embargo, nadie conseguía atravesar la pesadilla aerodinámica del superpérdida una vez que tomaba control total de la aeronave en vuelo. Una y otra vez, los pilotos despegaban entrenando día y noche sin descanso, determinados ferozmente a controlar la dinámica de vuelo inestable del dragón, solamente para encontrarse con una fuerza invisible que parecía completamente imposible de contrarrestar con los controles convencionales. Muchos pilotos valientes perdieron trágicamente sus vidas durante estos vuelos de prueba experimentales y peligrosos. Por un momento angustioso, el futuro completo de las capacidades operacionales del Saab-35 parecía estar en juego y cerca del colapso total. Entonces ocurrió el avance técnico que salvaría todo el programa de cancelación segura. Los pilotos comenzaron a notar algo peculiar y extremadamente útil durante los entrenamientos de emergencia. Cuando entraban en un superpérdida mortal, podían contrarrestarlo empujando agresivamente el morro hacia abajo, tan rápido como fuera físicamente posible, rompiendo la pérdida antes de que se volviera completamente catastrófica e irrecuperable. Lo que comenzó como un simple instinto desesperado de supervivencia, se transformó gradualmente en una maniobra intencional y practicada metódicamente. Armados con este nuevo conocimiento vital salvavidas, los pilotos de prueba suecos Bengt Olow y Thorsten Odborn comenzaron a elaborar una nueva técnica aérea completamente revolucionaria, que podría salvar el futuro entero del Saab-35 de la extinción prematura. Durante años completos de práctica dedicada, refinaron meticulosamente la técnica arriesgada, probándola y perfeccionándola hasta dominarla por completo. Para el año 1963, habían desbloqueado algo absolutamente extraordinario que cambiaría la guerra aérea para siempre. En medio de un vuelo de alta velocidad supersónica, un piloto podía repentinamente inclinar el morro hacia arriba hasta una posición casi vertical extrema, entre 90 y 120 grados de inclinación, causando que la aeronave disminuyera su velocidad dramáticamente mientras permanecía suspendida en el aire desafiando la gravedad. Entonces, con sincronización absolutamente precisa y milimétrica, el piloto golpeaba el morro hacia adelante violentamente, restaurando el flujo normal de aire sobre las alas y recuperando control total antes de que el jet perdiera demasiada velocidad y cayera. Esta técnica radical de contrapérdida se conoció oficialmente como Quick Parade o parada corta, nombrada así por el rápido movimiento defensivo utilizado en la esgrima clásica europea. Pero a medida que su leyenda crecía entre los círculos militares internacionales, el mundo entero la conocería por un nombre diferente y mucho más memorable: la maniobra Cobra, que desafiaría la imaginación de generaciones futuras. Para el Draken, esto lo cambió absolutamente todo, de manera fundamental. Sin necesidad de incorporar frenos aerodinámicos adicionales, la aeronave ahora podía reducir velocidad bajo comando del piloto, permitiéndole aterrizar en pistas cortas de guerra, incluso después de aproximarse a alta velocidad supersónica. Pero en combate aéreo real, la maniobra Cobra resultaba incluso más devastadora y letal, sirviendo como una trampa mortal, esperando ser activada por cualquier piloto enemigo que creyera tener al Draken en su mira de ataque. Al perder velocidad dramáticamente en medio de una persecución aérea, el Draken podía hacer que sus cazadores lo sobrepasaran completamente, girando súbitamente las tornas del combate y otorgando a su piloto el ángulo perfecto para atacar mortalmente desde atrás. Suecia no solamente había resuelto la mayor debilidad del J-35, la habían convertido en su arma secreta más poderosa y temida por enemigos potenciales. A medida que el Saab-35 se expandía más allá de las fronteras suecas, hacia Finlandia y Austria, también lo hizo la maniobra Cobra, que había salvado al programa de la extinción. Sin embargo, a pesar de su efectividad probada en combate simulado, esta técnica revolucionaria permaneció como un secreto escandinavo celosamente guardado durante décadas completas. Pasarían más de 20 años antes de que la Unión Soviética finalmente alcanzara el conocimiento técnico necesario y el piloto de prueba Igor Volk ejecutara exitosamente la maniobra Cobra en un Sukhoi 27 durante entrenamientos experimentales secretos. Sin embargo,
El mundo occidental no presenciaría una demostración pública de esta maniobra legendaria por parte de los soviéticos hasta el año 1989, cuando Víctor Pugachev dejó atónitas a las audiencias internacionales al realizar el movimiento imposible durante el prestigioso Salón Aeronáutico de París ante miles de espectadores incrédulos. La primera flota de SAR-35 Draken operacionales fue entregada ceremoniosamente a la ala de combate F-13 en Norrköping, iniciando oficialmente su papel como guardianes de primera línea de la nación contra las amenazas escalantes de la Guerra Fría que amenazaban cada día. Para finales de la década de 1960, el Draken reinaba supremo sobre el espacio aéreo sueco, sin rival alguno. Múltiples alas de la Fuerza Aérea Sueca habían sido completamente equipadas con el jet revolucionario, y entre todas las variantes desarrolladas, una destacaba muy por encima del resto en términos de producción y capacidades. El J-35F Draken representaba el modelo más producido masivamente, con más de 230 aeronaves construidas en las líneas de ensamblaje. Equipado con el potente motor turborreactor RM-6C, podía atravesar los cielos sobre Suecia como ninguna otra aeronave anteriormente, elevándose más allá de los 20.000 metros de altitud operacional. Los misiles aire-aire A4 Falcon de ingeniería sueca lo transformaron en un depredador letal absolutamente implacable, asegurando que cualquier cosa atrapada en su trayectoria de ataque tuviera muy pocas esperanzas de escapar con vida. Mientras Suecia buscaba fortalecer militarmente a sus aliados regionales, los Draken despegaron más allá de su tierra natal escandinava. Cada modelo evolucionó específicamente para satisfacer las necesidades únicas de sus nuevos pilotos en diferentes naciones. Dinamarca transformó radicalmente su Draken en aeronaves de ataque terrestre especializadas, equipándolas con misiles AGM-12 Bullpup de guiado por radio, contramedidas electrónicas sofisticadas y almacenamiento extendido de combustible para mayor alcance operacional. Estos eran los Draken más pesados jamás construidos en toda la historia del programa, repletos de potencia de fuego adicional y rango extendido, capaces de golpear objetivos terrestres con precisión extremadamente letal y devastadora. Finlandia y Austria siguieron el ejemplo danés, mejorando sus Draken con nueva aviónica de última generación, sistemas de armas mejorados y contramedidas electrónicas contra misiles enemigos guiados por radar. Incluso los Estados Unidos de América consiguieron poner sus manos en el Draken sueco, utilizando la aeronave específicamente para entrenamiento de pilotos de prueba y simulaciones de combate aéreo contra adversarios con capacidades superiores. Durante casi medio siglo completo de servicio operacional, el Draken permaneció activo en múltiples fuerzas aéreas alrededor del mundo. Sin embargo, a pesar de sus capacidades letales absolutamente devastadoras, el Saab-35 nunca participó en combate directo real contra enemigos. No obstante, los combates aéreos simulados y las patrullas fronterizas demostraron continuamente su poder completo y capacidad de dominio. Uno de los enfrentamientos más famosos y documentados enfrentó a un Saab-35 Draken contra su supuesto sucesor tecnológico, el Saab-37 Viggen de nueva generación. El Viggen, un caza más nuevo y supuestamente más avanzado tecnológicamente, era esperado por todos para dominar completamente a su predecesor envejecido sin ninguna dificultad. Pero el Draken no se rendiría sin presentar batalla feroz. Las dos aeronaves suecas compitieron a través del cielo escandinavo en una danza mortal de persecución. El Viggen se acercó rápidamente, bloqueando al Draken en su mira de ataque, su piloto completamente confiado en su máquina superior y más moderna. La victoria parecía absolutamente inminente e inevitable para el caza de nueva generación. Pero entonces, el piloto del Draken tiró bruscamente hacia atrás de la palanca de control, inclinando el morro hacia arriba instantáneamente, desafiando la gravedad, mientras la aeronave se inclinaba hasta una posición completamente vertical, ejecutando perfectamente la legendaria maniobra Cobra que había definido al dragón. Durante una fracción de segundo congelada en el tiempo, el Draken quedó suspendido inmóvil en el aire desafiando todas las leyes físicas conocidas. El Viggen, moviéndose demasiado rápido para reaccionar a tiempo, sobrepasó completamente su objetivo previsto, pasando velozmente en un borrón indefenso. Con un movimiento rápido de los controles, el Draken se recuperó instantáneamente hacia su posición normal, lanzándose sobre la cola del Viggen a las 6 en punto. Si esto hubiera sido una batalla real de vida o muerte, el Viggen habría estado a segundos de la destrucción total garantizada.
Incluso contra su sucesor tecnológico directo, el Saab-35 seguía siendo el rey indiscutible de los cielos escandinavos, y ninguna aeronave podía arrebatarle su corona fácilmente. A medida que el Saab-35 Draken se retiraba gradualmente del servicio activo, después de décadas gloriosas, sus sucesores continuaron su misión legendaria, pero refinando dramáticamente sus capacidades operacionales. Cada nueva generación de cazas suecos se construyó fundamentalmente sobre el diseño revolucionario del Draken, asegurando que la defensa aérea de Suecia permaneciera en la vanguardia absoluta de la tecnología aeronáutica mundial. Pocos años después del debut operacional del Draken, el Saab-37 Viggen ocupó el centro del escenario militar. A diferencia del ala doble delta de su predecesor histórico, el Viggen introdujo una configuración Canard Delta completamente innovadora, con pequeños canards montados hacia adelante, que mejoraron drásticamente la maniobrabilidad, permitiendo a la aeronave generar más sustentación, recuperarse de pérdidas más efectivamente y ejecutar despegues y aterrizajes mucho más cortos en pistas improvisadas. Más allá de la aerodinámica revolucionaria, el Viggen representaba una maravilla tecnológica absoluta que superaba a casi cualquier caza contemporáneo. Fue uno de los primeros cazas en el mundo completo en presentar una computadora central completamente digital, la legendaria CK-37, que le permitía integrarse perfectamente con la red de defensa aérea Stril 60 de Suecia. Esto otorgaba a los pilotos suecos una conciencia situacional incomparable, permitiendo sistemas de vuelo casi automatizados, años completos antes que sus rivales internacionales pudieran siquiera soñar con tales capacidades. A lo largo de toda la Guerra Fría tensa, los pilotos del Viggen estuvieron constantemente en alerta máxima, interceptando aeronaves soviéticas que invadían repetidamente el espacio aéreo sueco en misiones de provocación. Pero fue durante la década de 1980 cuando el Viggen logró una de sus hazañas más legendarias y casi imposibles de creer, bloqueando exitosamente en su radar al supuestamente inalcanzable SR-71 Blackbird estadounidense. Durante años completos, el Blackbird de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, volando a velocidades que superaban Mach 3 completo, era considerado completamente invulnerable a cualquier intercepción enemiga conocida. Transportaba contramedidas electrónicas extremadamente avanzadas para bloquear radares enemigos, haciendo que los bloqueos de radar fueran prácticamente imposibles para cualquier sistema de defensa aérea conocido. Sin embargo, los pilotos del Viggen sueco reescribieron completamente las reglas del combate aéreo y demostraron lo imposible. Con las redes de radar terrestres de Suecia trabajando en coordinación perfecta, los escuadrones de Viggen podían anticipar e interceptar las trayectorias de vuelo del Blackbird sobre territorio escandinavo. Contra todas las probabilidades imaginables y desafiando las expectativas de expertos militares mundiales, bloquearon exitosamente en radar a los SR-71, múltiples veces durante sus misiones de reconocimiento, demostrando de manera contundente que incluso la aeronave más rápida sobre la Tierra no estaba más allá de su alcance letal. El avión espía estadounidense supuestamente invencible había sido cazado repetidamente por pilotos suecos, volando cazas de fabricación nacional, en una demostración impresionante de superioridad tecnológica escandinava. En el año 2007, el Viggen abandonó finalmente el servicio operacional activo, abriendo camino para un caza que llevaría el legado del Draken hacia la era moderna de combate aéreo, el Saab JAS-39 Gripen, donde el Draken, una vez estableció el estándar operacional, el Gripen lo perfeccionó completamente. Diseñado como un verdadero caza multifunción de swing roll, el Gripen puede realizar transiciones sin esfuerzo entre misiones aire-aire, aire-tierra y reconocimiento dentro de la misma salida operacional, convirtiéndolo en uno de los cazas más adaptables del mundo contemporáneo. En el centro de su superioridad técnica se encuentra una suite de aviónica completamente digital que presenta fusión de sensores integrada, sistemas avanzados de enlace de datos y un radar de barrido electrónico activo de última generación, asegurando que los pilotos del Gripen puedan detectar, rastrear y atacar múltiples objetivos simultáneamente con precisión devastadora. A diferencia de sus predecesores que sirvieron principalmente a Suecia y algunos pocos aliados cercanos, el Gripen ha encontrado un hogar operacional en fuerzas aéreas alrededor del mundo entero. Hoy en día, sirve no solamente a Suecia, sino también a Brasil, República Checa, Hungría, Tailandia y Sudáfrica. Con interoperabilidad completa con la OTAN,
asegurando que el legado del dragón sueco se sienta mucho más allá de las fronteras escandinavas. Aunque las amenazas de la Guerra Fría, que una vez moldearon la doctrina aérea de Suecia, se han desvanecido hacia la historia, el espíritu indomable del Draken vive poderosamente a través de esta encarnación moderna de la aeronave, que una vez redefinió por completo la guerra aérea mundial. Hoy en día, más de 100 Saab 35 Draken permanecen dispersos a través del mundo, aunque la mayoría están preservados o almacenados. Solamente un puñado selecto puede despegar de pistas, con Suecia y Estados Unidos, siendo las últimas naciones conocidas en mantener Draken operacionales en sus arsenales militares. Si esta historia del dragón sueco que desafió lo imposible te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video para que más personas descubran esta increíble hazaña de ingeniería escandinava. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció la maniobra Cobra y si conocías esta leyenda de la aviación de combate. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más historias épicas de la aviación militar que cambiaron el mundo para siempre.